patrón rico le pagó 31 años de servicio con un lote baldío. Pero lo que encontró allí, la risa que Rodrigo de la Vega soltó aquella tarde seca, tuvo un sonido que Manuel nunca olvidó. Una risa larga, de quien cree que todo aquello tiene gracia, de quien está de traje azul, zapatos boleados, y apunta con el dedo a un hombre cubierto de tierra como si estuviera señalando a un chiste que camina. Y Manuel, con la cabeza gacha, la gorra vieja y gastada en la cabeza, las manos callosas a los costados del cuerpo, se quedó quieto. 31 años. 31 años de servicio en aquella propiedad, y lo que tenía en la mano ahora era un papel con la dirección de un terreno que nadie quería ni regalado. Aquel suelo pedregoso y seco era, según Rodrigo, el pago más generoso que podría recibir. Generoso. Esa fue la palabra que usó el patrón mientras se reía. Pero la historia no termina ahí, ni cerca. Manuel tenía 63 años cuando todo esto sucedió. Había llegado a aquella hacienda a los 32, recién separado, con una hija pequeña llamada Marisol y una maleta de cuero que más parecía un bolso viejo de tanto que la habían remendado. El patrón de entonces era el viejo don Alberto de la Vega, padre de Rodrigo, un hombre que tenía la aspereza de la tierra en el rostro, pero la decencia de quien sabe el peso del trabajo ajeno. Don Alberto le había dicho a Manuel, aquel primer día, algo que Manuel guardó durante todos los años siguientes, como quien guarda un documento importante. Trabaja bien aquí, Manolo. Un día esta tierra te va a devolver todo lo que le des. En aquel entonces, Manuel entendió eso como un elogio al trabajo duro. Solo mucho tiempo después, entendió lo que don Alberto realmente quiso decir. Pero vayamos por partes, porque esta historia tiene muchas cosas antes de llegar al final. Manuel trabajó en aquella propiedad con una dedicación que pocos logran entender hoy en día. Se levantaba antes del sol, a veces a las 4 de la mañana, y solo apoyaba la cabeza en la almohada cuando el cielo ya se había cerrado de noche. Cuidó la tierra, el ganado, las cercas, la huerta, las máquinas viejas que más se descomponían que funcionaban. Aprendió a manejar motores porque no había a quien llamar. Aprendió a arreglar cercas porque el alambre siempre se reventaba en el momento equivocado. Aprendió a leer el clima solo con mirar el horizonte, porque la hacienda estaba en una región donde la lluvia era impredecible y cualquier error de juicio costaba caro. En los primeros años, don Alberto aún gozaba de buena salud. Un hombre de unos 60 y tantos años, firme, que pasaba la tarde en el porche mirando las puestas de sol, y a veces llamaba a Manuel para sentarse junto a él y tomar un café. Eran conversaciones cortas, pero honestas. Don Alberto apreciaba a Manuel de una manera que no era solo el gusto por el trabajador útil, era respeto en serio. El tipo de respeto que no necesita ser dicho porque aparece en los gestos pequeños del día a día. Cuando Rodrigo regresó de la ciudad para ayudar a su padre, unos 10 años después de que Manuel hubiera llegado, la hacienda fue cambiando. No de un día para otro, pero fue cambiando. Rodrigo tenía unos 30 y tantos años. Había estudiado en escuela buena, había aprendido a hablar bonito y a usar traje incluso cuando no había razón para ello. Tenía también esa manera de mirar las cosas y calcular cuánto valían, en lugar de mirar y ver lo que eran. Él miraba al ganado y veía dinero. Miraba la tierra y veía metros cuadrados. Miraba a Manuel y veía un costo. Don Alberto se fue debilitando poco a poco, como los ríos que se secan despacio antes de la gran sequía. Y cuando él se fue, unos 6 años antes de que todo esto sucediera, Rodrigo asumió la propiedad entera. Y allí, Manuel sintió que algo había cambiado para siempre, de una manera que no volvería atrás. Necesito parar aquí un segundo, porque esta parte de la historia, donde una persona que dedicó la vida a un lugar empieza a sentir que ya no es bienvenida, esa parte la conozco de cerca. Conozco a alguien que vivió eso, y duele de una manera que no hay palabra justa para describir. Rodrigo fue reduciendo los costos de la hacienda. Echó a 2 peones antiguos que estaban desde antes de Manuel. Modernizó algunas cosas,
subcontrató otras. Manuel se fue quedando, porque Rodrigo sabía que sin él muchas cosas se paraban. Pero la relación entre los dos nunca fue fácil. No había hostilidad abierta, había esa frialdad de quien tolera porque necesita, y que un día va a dejar de necesitar. Manuel, por su parte, siguió trabajando igual que siempre. No porque no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Se daba cuenta, sí. Pero tenía un orgullo de trabajador que iba más allá de la situación. Trabajaba bien porque eso era lo que era. No porque quisiera agradar a nadie. La hija Marisol ya había crecido. Se había casado con un muchacho llamado Javier y vivía en un pueblito a unos 40 kilómetros de la hacienda. A veces llamaba a su papá y le decía: «Papá, vete de ahí. Rodrigo no sirve. Ya diste suficiente por esta hacienda». Y Manuel respondía siempre lo mismo: «Todavía no, hija. Todavía no es hora». Lo que lo retenía ahí, nadie lo sabía con certeza. Ni él mismo sabría explicarlo bien si alguien le preguntara. Tal vez era el olor de la tierra por la mañana. Tal vez eran los recuerdos del viejo don Alberto. Tal vez era aquella frase que se le había quedado guardada como un documento: «Un día esta tierra te va a devolver todo lo que le des». Cuando Manuel cumplió 31 años de servicio, Rodrigo lo llamó para una conversación. Fue una mañana de martes, después del café. Manuel entró al despacho de la hacienda con el sombrero en la mano, como siempre hacía cuando entraba a un lugar cerrado, por respeto que se había vuelto costumbre. Rodrigo estaba de traje azul, como si fuera a salir a alguna reunión importante. Se quedó de pie, no le ofreció silla. Dijo que había tomado una decisión de reestructurar la operación, que con la modernización, algunos trabajos que antes hacía una persona, ahora los harían máquinas. Que Manuel había sido un excelente empleado y que quería honrar esa trayectoria. Y entonces sacó una carpeta, extrajo un papel y lo deslizó por la mesa hacia Manuel. Era la escritura de un terreno. Manuel miró el papel sin entender bien. Rodrigo explicó que era un área apartada, un lote de unas 3 hectáreas que pertenecía a la propiedad, pero que quedaba lejos, en una parte que la hacienda nunca había usado realmente. Dijo que le estaba donando ese terreno como reconocimiento por los años de servicio, como si estuviera haciendo un gesto muy noble. Manuel tomó el papel. Lo leyó despacio. Lo dobló y lo guardó en el bolsillo interior de la camisa. Solo después de salir del despacho, cuando fue hasta el lugar marcado en el papel, entendió lo que era aquello. Era un terreno seco, pedregoso, con piedras sueltas en el suelo y un ranchito de madera vieja que el viento ya había dejado torcido. Ninguna sombra, ninguna agua a la vista. El suelo parecía haber renunciado a ser suelo. Era más costra que tierra, el tipo de piso que cruje bajo el zapato y no cede. Alrededor, solo el horizonte abierto y ese calor que se levanta de la piedra, como si el suelo estuviera respirando mal. Fue cuando Rodrigo apareció, viniendo de quién sabe dónde, todavía de traje azul, con esa sonrisa abierta que no tenía nada de cálida. Se paró en la orilla del terreno, miró a Manuel en medio de aquellas piedras y señaló con el dedo, y se rió. De esa manera larga, de quien cree que está viendo algo gracioso. Manuel se quedó quieto. No se movió del lugar. No dijo nada. Dejó que la risa se acabara sola, como se espera que pase una lluvia mala. Rodrigo aún dijo, mientras ya daba la espalda para irse: «Disfruta el regalo, don Manolo, te merecías por lo menos esto». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Esa noche Manuel no durmió. Se quedó sentado en el umbral de la casita de madera que usaba en la hacienda, mirando hacia la oscuridad que la noche hizo en el campo. Marisol llamó, como siempre llamaba después de la hora de la cena, y Manuel contó lo que había pasado con una voz calmada que dejó a su hija más asustada que si estuviera gritando. Marisol se quedó en silencio unos 10 segundos antes de hablar, y cuando habló la voz se le atoró. «Papá, venga para acá ahora mismo. No necesita nada de ese hombre». «No, hija», dijo él, «me voy a quedar. En el lote baldío, en mi terreno».
Esa diferencia de palabras, pequeña pero enorme, fue lo que sostuvo a Manuel en los meses que siguieron. Se fue de la hacienda con la maleta remendada, un colchón doblado sobre una carreta que un vecino antiguo le prestó y el papel de la escritura en el bolsillo interior de la camisa, junto al corazón. Armó una carpa de lona en el terreno porque la caseta de madera estaba demasiado podrida para dormir adentro con seguridad. Los primeros días, los vecinos más cercanos, a unos 500 metros de allí, se quedaban mirando desde lejos sin saber bien qué pensar. Uno de ellos, un hombre llamado Pancho, dueño de un pequeño criadero de pollos que había heredado de su padre, fue hasta allá al tercer día. Llegó con una botella de agua y una cara de preocupación genuina, que es diferente de la cara de curiosidad que pone la gente cuando solo quiere chisme. «¿Qué va a hacer aquí, don Manolo?», preguntó mirando el suelo pedregoso. «Voy a trabajar este terreno». Pancho miró las piedras. Miró a Manuel. Se rascó la cabeza con el sombrero que usaba a pesar del sol así de fuerte. «Aquí nunca ha crecido nada, don Manolo. Yo vivo al lado desde hace 20 años y nunca he visto nada prosperar en esta tierra». 20 años mirando desde afuera no es lo mismo que 20 años cavando por dentro, respondió Manuel. Pancho se fue pensativo, llevándose esa frase que no le salía de la cabeza. Lo que Manuel tenía, además de la escritura y la terquedad, era un conocimiento de la tierra que la mayoría de la gente nunca va a tener. 31 años trabajando en esa región, leyendo el suelo, entendiendo por dónde corría el agua debajo, dónde la sequía era de superficie y dónde era profunda, donde el problema era el suelo mismo y donde era solo falta de cuidado y de mano. Sabía cosas que no se aprenden en ninguna escuela. Y lo que notó en ese terreno, en los primeros días de caminar despacio por allí, pisando con atención, inclinándose a veces para recoger una piedra y mirar el lado de abajo, era algo que alguien sin experiencia tardaría años en percibir. Las piedras del suelo eran de un tipo específico, un tipo que Manuel ya había visto antes en otros puntos de la región, y las piedras de ese tipo solían aparecer en lugares donde el agua subterránea corría cerca de la superficie, no en cualquier parte del terreno, no de cualquier manera, sino a una profundidad que un pozo bien hecho podría alcanzar. Además, en un rincón del terreno que quedaba ligeramente sombreado por la tarde, el suelo tenía un color diferente al del resto, más oscuro, con una humedad que no era de lluvia porque no había llovido en semanas, casi imperceptible para cualquier ojo no acostumbrado, pero Manuel lo notó. Se quedó parado en ese rincón por un buen rato, en cuclillas, pasando los dedos por la tierra con ese cuidado de quien lee una escritura pequeña. Luego se levantó, fue a la carpa, tomó un trago de agua, miró el horizonte y empezó a planear. La semana siguiente, fue al pueblito más cercano, vendió el reloj que el viejo don Alberto de la Vega le había regalado en un cumpleaños años atrás y compró un azadón nuevo, un pico de mango largo y cuerdas para hacer el pozo. Guardó el cambio en el fondo de la maleta. Volvió al terreno y empezó a cavar, despacio, sin prisa, sin ilusión fácil. Cavaba por la mañana, descansaba al mediodía cuando el sol se volvía insoportable. Cavaba por la tarde. El hoyo fue creciendo centímetro a centímetro, día a día, con esa progresión lenta que solo entiende quien ha cavado un pozo en la vida. Marisol apareció el fin de semana con Javier, y los dos se quedaron parados al borde del pozo, viendo al padre trabajar con una expresión que mezclaba admiración y preocupación de un modo difícil de separar. «Papá, ¿no debería descansar un poco?», dijo Marisol en una voz que intentó sonar despreocupada, pero no lo logró del todo. «Estoy descansando», respondió él desde abajo. Hacer lo que a uno le gusta es descanso. Javier, que era carpintero y entendía de estructura y construcción, bajó al pozo para examinar mejor mientras Manuel subía a tomar agua. Estuvo un rato sintiendo las paredes del pozo con las palmas de las manos, observando el tipo de tierra que iba apareciendo conforme aumentaba la profundidad. Cuando subió, llamó a Manuel aparte. «Suegro, si quiere, puedo regresar la próxima semana con material para reforzar las paredes. Así como están, pueden ceder». Manuel lo miró con esos ojos que Marisol decía que eran capaces de leer
las intenciones de las personas antes de que hablaran. Sí, puedes, dijo. Gracias, hijo. 3 semanas después de haber empezado a cavar, con Javier habiendo reforzado las paredes el fin de semana anterior, el azadón de Manuel golpeó diferente. Un sonido hueco, apagado, que no era de piedra ni de barro común. Manuel se detuvo, se agachó despacio sobre el fondo húmedo, pasó la mano en la tierra, húmeda, no ligeramente húmeda de mañana de neblina, húmeda de agua que está cerca, que quiere subir. Se quedó parado allí un tiempo que no habría sabido decir cuánto duró. Luego subió despacio por la cuerda, fue hasta la caseta, tomó un trago de agua y regresó, como si necesitara confirmar con calma que no estaba inventando lo que los dedos habían sentido. No estaba inventando. En ese punto del terreno, el manto freático estaba a menos de 4 metros de profundidad, en una región donde todo mundo peleaba por el agua, donde la sequía era tema de conversación constante, donde propiedades enteras valían o no valían según el acceso al agua. Aquel terreno pedregoso que nadie quería tenía agua debajo de todo. Miren, cuando supe esta parte de la historia me quedé parado un momento antes de continuar, porque a veces la vida esconde el regalo más profundo de todos, justo para asegurarse de que solo quien realmente lo busca lo encuentre. Y entonces viene la pregunta que no me sale de la cabeza. ¿Rodrigo sabía? ¿Acaso lo sabía? Manuel no se lo contó a nadie más que a Marisol y Javier. Con cuidado, con paciencia, con más fines de semana de trabajo de la pareja, fueron profundizando el pozo y reforzando las paredes. Pancho, el vecino de las gallinas, se dio cuenta de que algo estaba pasando de verdad, porque el movimiento en el terreno no paraba, y fue hasta allá una tarde, curioso como siempre, pero sin hacer escándalo. Cuando vio el agua limpia que ya había en el fondo del pozo, Pancho se quedó mirando por un largo rato sin hablar. Luego se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello canoso y se volvió a poner el sombrero. «Don Manolo», dijo por fin, con una voz que se había vuelto más baja de lo habitual. «¿Sabe usted lo que esto vale aquí?» «Sí, lo sé», respondió Manuel. «¿Sabe de verdad?», dijo Pancho. Y esta vez no era una pregunta, pero la historia no estaba ni cerca de terminar, porque cuando la noticia llegó a donde no debía llegar tan pronto, el juego cambió. Quien le contó a Rodrigo fue uno de los trabajadores de la hacienda que pasaba por la carretera de tierra cercana y vio el movimiento del fin de semana, el carro de Javier, las herramientas, la cuerda del pozo tensada. Rodrigo apareció pocos días después, una tarde entre semana, en coche, sin el traje esta vez, pero con esa postura de quien llega para resolver un problema que él creó pero que considera culpa de otra persona. Detuvo el coche a una distancia respetuosa. Bajó, caminó hasta el borde del pozo, miró dentro por un momento, luego miró a Manuel. Sabía que podía haber agua aquí, dijo, como si ese fuera el argumento más natural del mundo, como si él hubiera descubierto el pozo junto con ellos. Manuel no respondió. «Esto cambia todo, ¿entiende?», continuó Rodrigo de la Vega, ajustando la voz a ese tono de hombre de negocios que usaba cuando quería parecer razonable. «Este terreno tiene un valor que no calculé bien cuando formalizamos el acuerdo. Necesitamos hablar de esto». «La escritura está a mi nombre», dijo Manuel. Simple, sin enojo. Solo el hecho. Rodrigo soltó una risa corta, diferente de aquella risa larga de antes. Esta era más pequeña, más tensa, de alguien que no esperaba que el otro fuera tan directo. «Manuel, no compliques las cosas. Puedo comprarte el terreno por un valor muy bueno. Vas a salir bien en esta negociación». «Ya salí bien. Tengo agua». Rodrigo se fue ese día sin haber conseguido lo que quería. Pero Manuel tenía suficiente experiencia con ese hombre para saber que volvería de otra manera. Y volvió. En los meses siguientes, Rodrigo intentó de varias formas. Mandó a un muchacho que se presentó como consultor inmobiliario para evaluar el terreno y hacer una propuesta formal. La propuesta era alta para los estándares de la región, pero Manuel la rechazó sin negociar.
Rodrigo intentó entonces encontrar algún problema en la escritura, alguna irregularidad en el proceso de donación, algún detalle que pudiera impugnar legalmente. No encontró nada. El viejo abogado que había manejado el testamento de don Alberto de la Vega era meticuloso como pocas personas que Manuel había conocido, y el documento estaba perfecto en todos los aspectos. Fue entonces cuando Rodrigo pasó a una amenaza más concreta. Mandó decir a través del mismo consultor que podía llevar el caso a discusión judicial, alegando que el uso del terreno por parte de Manuel, antes de tener la escritura formalmente registrada en la notaría pública, podía ser cuestionado. Era una amenaza sin mucho fundamento, pero era una amenaza, y la palabra judicial suele asustar a las personas que no tienen cómo costear un proceso largo. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Marisol se asustó. No quería ver a su padre de más de 60 años metido en una disputa judicial que podría durar años. Le llamó esa misma noche cuando se enteró de la amenaza, ya con la voz alta, diciendo que tal vez fuera mejor aceptar el valor que Rodrigo estaba ofreciendo y vivir tranquilo. «Hija», dijo Manuel con esa calma que a veces ponía a Marisol más nerviosa que cualquier grito, «ve mañana con el licenciado Fausto. Cuéntale lo que me acabas de contar. Haz eso antes de que decidamos algo». El licenciado Fausto era el abogado que había manejado el testamento de don Alberto, un hombre de unos 70 y tantos años, con gafas de aro grueso y un bastón de madera oscura que golpeaba el piso de loseta del despacho como un metrónomo. Trabajaba en un pequeño despacho en el centro histórico del pueblito, lleno de carpetas viejas y ese olor a papel que tiene años de vida. Marisol fue a verlo al día siguiente, un miércoles por la mañana. El licenciado Fausto lo escuchó todo hasta el final sin interrumpir, con esa paciencia de quien ya ha escuchado muchas cosas en muchas décadas. Cuando Marisol terminó de hablar, el abogado se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana del despacho. Luego se levantó con el bastón, fue al archivo de metal en la esquina del cuarto, abrió un cajón específico sin dudar, como quien sabe exactamente dónde está lo que busca, y sacó un sobre. Marisol miró el sobre. Era viejo. Tenía el nombre de Manuel escrito al frente, con una caligrafía que reconoció de inmediato, aunque nunca hubiera visto esa letra antes, porque era la letra de una persona que escribe con seriedad. Era la letra del viejo don Alberto. Licenciado Fausto colocó el sobre en la mesa entre los dos, cruzó las manos sobre el bastón y dijo: «Este sobre fue dejado conmigo hace 8 años, con instrucción expresa de ser abierto y entregado a Manuel o a su familia, y solo si Rodrigo intentaba cuestionar algo relacionado con lo que era por derecho de Manuel». Marisol se quedó mirando el sobre por un momento. «¿Cómo sabía don Alberto que esto iba a pasar?», preguntó ella. Licenciado Fausto esbozó una pequeña sonrisa. Conocía a su hijo. La carta de don Alberto de la Vega decía, con la caligrafía firme de quien escribe sabiendo el peso de lo que está escribiendo, que aquel terreno había sido separado de la propiedad principal años antes de su partida, que era su intención expresa y documentada que el terreno fuera donado a Manuel cuando cumpliera 30 años de servicio, que Rodrigo había sido informado de eso y había aceptado formalmente, lo que el licenciado Fausto había registrado en la notaría pública en su momento, que la carta existía justamente para el caso de que Rodrigo intentara revertir lo que era por derecho de Manuel, cosa que don Alberto le había dicho al licenciado Fausto que no le sorprendería. Y había una cosa más en la carta, una información que lo cambiaba todo. Don Alberto escribía que había mandado hacer años antes un mapeo técnico del terreno por un especialista en recursos hídricos de la región, y que el resultado de aquel mapeo había confirmado la presencia de un manto freático a menos de 5 metros de profundidad en un punto específico del terreno, con capacidad para abastecer una propiedad pequeña y además tener un excedente considerable. Rodrigo sabía desde antes de que Manuel fuera a vivir allí. La risa de aquella tarde,
el dedo señalado, el aprovecha el presente, dicho con escarnio, nada de eso era ingenuidad de quien estaba entregando algo sin valor. Era crueldad calculada. Él pensó que Manuel se iría en pocos meses, vencido por el calor y las piedras, sin nunca entender lo que había debajo de ese suelo. Que vendiera el terreno por cualquier cosa o simplemente lo abandonara. No calculó que estaría donando aquel terreno al único hombre en la región capaz de entender lo que él tenía. Cuando Marisol regresó al terreno con el sobre y le leyó la carta a su padre en voz alta, con Javier sentado a su lado y Pancho que había llegado para ayudar con la cerca y terminó quedándose porque sintió que era un momento importante, Manuel escuchó todo con la cabeza baja hasta el final. Luego se quedó en silencio por un largo momento. Pancho estaba a un lado, sin saber qué hacer con las manos. Javier tomó la mano de Marisol, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Papá», dijo Marisol en voz baja, «¿no siente usted coraje?» Manuel levantó la cabeza, miró al pozo, miró los nuevos árboles frutales que él mismo había plantado, miró al horizonte que había aprendido a amar en 3 décadas de vida en esa región. «Sí», dijo, «pero el coraje no saca agua». Con la carta de don Alberto y los documentos del licenciado Fausto en manos, cualquier acción judicial de Rodrigo estaba terminada antes de empezar de verdad. El abogado se encargó de todo, con la competencia tranquila de quien ya esperaba aquello. El terreno permaneció con Manuel, legal, limpio, sin más posibilidad de impugnación. Lo que vino después fue gradual, como toda cosa buena que nace del trabajo honesto y la paciencia de quien sabe esperar. Con el agua del pozo garantizada, Manuel comenzó a cultivar en partes del terreno que había preparado poco a poco con el azadón. Una huerta pequeña al principio, solo lo necesario. Después fue ampliando. Con la ayuda de Javier, levantaron una estructura simple pero bien hecha en lugar del cobertizo podrido, con madera reutilizada y teja nueva que Marisol pagó sin decir cuánto había costado para no oír a su padre quejarse. Pancho, que era un hombre generoso por naturaleza y había aprendido a querer a Manuel de una manera que solo ocurre entre vecinos que pasan tiempo de verdad juntos, ayudó a poner cercas nuevas y se dio algunos brotes de frutales que tenía en exceso en su patio. Vas a ver que este pie de mango va a ser el mejor de los alrededores dentro de unos años», dijo Pancho plantando el retoño con Manuel. «Nosotros ni siquiera vamos a estar aquí para ver este pie de mango crecido», respondió Manuel. «Entonces es para quien venga después», dijo Pancho. Y los dos se quedaron en silencio un momento, que fue un silencio bueno, del tipo que solo ocurre entre personas que se entienden sin necesidad de hablar mucho. Manuel empezó a ir a un tianguis del pueblito todos los jueves por la mañana, con lo que cosechaba. Comenzó con pocas cosas, un poco de col rizada, algunos tomates, cebolla, cilantro, pero fue creciendo. La gente del tianguis fue aprendiendo dónde quedaba el puesto de don Manolo, y eso de saber que las verduras habían sido cosechadas esa misma mañana era algo que no necesitaba publicidad. Marisol pasaba los fines de semana y se quedaba mirando a su papá trabajar con esa mirada de hija que ve al papá haciendo lo que siempre fue, solo que en un lugar propio, y no sabe si llorar o sonreír. Y después llegó la sequía. La región vivió un periodo de seca larga, unos 2 años después de que Manuel se hubiera establecido en el lote. Una de esas secas que llegan despacio y se quedan, que van secando los arroyos primero, después los pozos someros, después cualquier esperanza de que la lluvia va a llegar pronto. Muchas propiedades alrededor sufrieron, cultivos perdidos, ganado vendido antes de tiempo porque no había suficiente agua. La propia hacienda de Rodrigo de la Vega fue afectada de forma seria. Los pozos en los que había invertido en el período de expansión no eran lo suficientemente profundos, y la bomba principal dio problemas justo cuando la sequía estaba en su punto máximo. Y había una ironía silenciosa en todo esto. El agua que Rodrigo había intentado mantener fuera del alcance de Manuel estaba ahora en el único lote de la región que había resistido la sequía sin perder ni un palmo. Un día,
Una mujer que trabajaba para Rodrigo apareció en el lote de Manuel, apenada mirando al suelo diciendo que el patrón quería hablar sobre la posibilidad de comprar agua del pozo durante el periodo de sequía para el ganado. Manuel escuchó. Se quedó callado por un momento, que la mujer debió sentir que duró más de lo que duró. «Dile a Rodrigo que puede venir él mismo», respondió. Rodrigo no fue personalmente, mandó al mismo consultor de antes. Manuel se sentó con el consultor, escuchó lo que tenía que proponer e hizo una contrapropuesta de un valor justo por el suministro de agua por mes durante el período de sequía. Ni generoso ni mezquino, solo justo, que es la medida que Manuel usaba para casi todo en la vida. El consultor llamó a Rodrigo ahí mismo frente a Manuel y el patrón aceptó sin discutir. Porque en la sequía, quien tiene agua tiene lo que todo el mundo necesita. Hay una cosa en esta historia que sigo pensando hasta hoy. El viejo don Alberto le dijo a Manuel una mañana de hace 31 años, «Un día esta tierra te va a devolver todo lo que le des». Y no estaba hablando de la hacienda. Estaba hablando de aquel lote específico que había separado con cuidado años antes, mandado mapear, documentado con el abogado y dejado guardado como un regalo que el hijo no sabría dar, pero que el tiempo se encargaría de entregar. Don Alberto conocía la tierra, conocía a Manuel y conocía al hijo que había criado, con todo el dolor que eso podía tener. Manuel tenía 65 años cuando Marisol llamó una tarde de domingo diciendo que estaba embarazada. El primer nieto. Manuel se quedó callado al otro lado del teléfono por unos 10 segundos. «Papá, ¿estás oyendo?», dijo Marisol. «Estoy», respondió él. La voz estaba ronca pero firme. Después de colgar, Manuel se quedó sentado frente a la casita que Javier había ayudado a construir, mirando el lote que ahora estaba más verde que pedregoso, hacia los árboles frutales que aún eran jóvenes, pero que ya daban suficiente sombra para sentarse debajo en una tarde caliente, hacia el pozo que nunca se había secado ni en los peores meses de la sequía. Pancho apareció más tarde, como solía aparecer por las tardes cuando no tenía trabajo urgente, trayendo un café en el termo como de costumbre. «¿Te enteraste?», preguntó Manuel. «Marisol me mandó mensaje», respondió Pancho sentándose en la silla de al lado. «Va a ser abuelo, don Manolo». Los dos se quedaron en silencio un rato, mirando el horizonte del altiplano, que la tarde estaba pintando de un naranja extendido y hermoso. «¿Este niño va a crecer aquí?», preguntó Pancho. «Va a crecer sabiendo que esta tierra existe», dijo Manuel. «Que la tierra no miente, que guarda lo que uno pone en ella». Pancho asintió como quien está de acuerdo con algo que ya sabe, pero que es bueno escuchar dicho en voz alta. Y el sol fue bajando detrás del horizonte del altiplano, lento, como si tampoco tuviera prisa por irse de ese lugar. Fin de la historia. Gente, ¿qué historia? Manuel pudo haber aceptado la oferta, pudo haber vendido ese lote baldío por cualquier precio e irse con el rencor en el bolsillo, pero se quedó con la gorra gastada, las manos callosas y la certeza de quien conoce la tierra mejor de lo que cualquier papel puede describir. Y al final fue exactamente lo que el hombre que lo respetó de verdad había sembrado para que él encontrara. Cuéntanos, ¿tú crees que Manuel hizo bien al rechazar las ofertas de Rodrigo? Déjalo aquí en los comentarios y dinos desde dónde estás viendo, que nos encanta saberlo. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias.